este corto. Como pueden ver, este no está nada difícil. Aquí solo teníamos que encontrar el dominio de una función. El rango, las curvas de nivel ya hubieran estado más interesantes. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es que tengo que evitar el denominador 0 y la raíz cuadrada de un número negativo. Juan Esteban no lo envió al hospital, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pero por correo lo envié. Sí, es que ahorita lo va a tratar de subir a Google Classrooms. Entonces, lo único que tienen que hacer acá, necesitan que este x al cuadrado menos y sea mayor que 0. Algunos hicieron un análisis más detallado. O algunos dijeron x al cuadrado no puede ser igual a y al cuadrado. Entonces, si pusieron esto está re bien, solo son detalles más. Entonces, si necesito que x al cuadrado menos y sea mayor que 0, esto es lo mismo que decir que x al cuadrado tiene que ser mayor que y. Y aquí los que les va a salir, si miran desde el punto de vista de y tiene que ser menor a x al cuadrado. Entonces, pueden escribir el dominio de varias formas. Yo siento que lo más fácil es simplemente decir y es menor a x al cuadrado. Aquí sí no utilicé la notación de r cuadrado porque r cuadrado generalmente lo pongo cuando está definida para todo el plano. Ok, mensajes de Carlos. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que graficar el dominio. Entonces, ¿cómo voy a graficar este dominio? Lo que hago es que grafico la curva y es igual a x al cuadrado. Y esta la voy a graficar punteada. ¿Por qué? Porque si y es igual a x al cuadrado, entonces tengo denominador 0. Entonces lo único que tengo que hacer es graficar esta parábola. Otro punto donde se define esta función es el origen, pero claramente pueden ver que es el vértice de la parábola. Y luego lo único que hay que hacer es que hay que sombrear lo que está debajo de la parábola. Aquí no es necesario que hagan un sombreo tan detallado. Entonces lo que pude ver es que una gran mayoría, yo creo que fácil más de 10 de ustedes tuvieron esta gráfica. En alguno de esos cortos que pude ver, como que alguien graficó la parábola abriendo hacia abajo. Eso tal vez hubiera sido correcto si hubieran tenido que y es menor que 9 menos x al cuadrado o una expresión similar. Entonces esto era todo. Línea punteada para indicar de que no, la parábola no es parte del dominio. Y no sé si para este problema tienen alguna pregunta. Si nosotros pusimos cabal en el o sea, pusimos x cuadrado tiene que ser mayor que y, no importa que no hayamos puesto mínimo, o sea, si lo puse, pues. Así, el dominio se puede poner así. El dominio más que todo uno solo pone las desigualdades que hay que satisfacer. Bueno, gracias. De nada. Ahora, hay otras personas que lo ponen de manera más detallada. Screenshot, bueno. Pero dejémoslo así. Entonces, finalmente el día de hoy ya vamos a empezar uno de los temas más importantes del curso, que es el tema de las derivadas parciales. Entonces este tema les va a gustar porque es fácil de calcular y también, digamos, tiene aplicaciones muy relevantes para la microeconomía. Y hasta en algún momento las derivadas parciales nos van a servir para resolver problemas de optimización. Entonces, ahorita digamos solo
por necesidad voy a poner, digamos, la definición de derivada de una función de una variable y van a ver cómo se adapta eso para una función en dos variables. Entonces, si se recuerdan en cálculo 1, la definición de derivada era un problema de límite. Ahí va. Entonces, si quería encontrar la derivada de la función, lo que tenía que hacer es que a esta función le sumaba h, luego le restaba f de x y luego dividía esta diferencia en y por la diferencia en x que es h. Pero la idea es que para que se volviera derivada tenía que hacer este h lo más pequeño que sea, que se puede hacer. Entonces lo más pequeño que sea puede hacer esta diferencia es 0. Entonces la idea, esta misma definición derivada se extiende a funciones de dos variables. Pero lo que pasa es que ahora vamos a tener un pequeño problema. Como la función de dos variables tiene dos variables independientes, entonces ahora van a haber dos derivadas. Va a haber una derivada respecto a x y otra derivada respecto a y. Entonces en este caso hay dos derivadas de z, o digamos, pongámoslo de f respecto a x y respecto a y. Entonces, como hay dos derivadas, estas derivadas ahora se van a conocer como derivadas parciales. Y si esta función es de tres variables, entonces va a tener tres derivadas parciales diferentes. Y yo creo que todavía siguen aquí viendo si ya llegó el corto. Años. Entonces, digamos, la primera derivada parcial que vamos a tener es la derivada parcial de f respecto a x. Y obviamente estas derivadas no las vamos a calcular con límites. Ahorita solo voy a escribir estas definiciones porque vale la pena ver de que como tienen prácticamente la misma definición que la derivada ordinaria, entonces ya en algún momento les voy a decir cómo podemos derivar bastante rápido. Entonces la derivada parcial de f respecto a x es prácticamente la misma definición que tengo de derivada, límite cuando h tiende a 0. Y lo único que tengo que hacer es agregar el coma y porque esta función depende de dos variables. Entonces esta es mi derivada parcial de f respecto a x y tengo la derivada parcial de f respecto a y. Entonces aquí solo tengo que explicar algunas pequeñas cuestiones de notación. Entonces aquí lo que va a pasar es que ahora estamos cambiando en y, dejo a x constante, a y le aumento h, le resto otra vez f de x, y lo divido dentro de h. Entonces aquí van a ver algo interesante cuando estamos calculando derivadas parciales. Con la de x es la única que cambia y y se mantiene constante. Y cuando quiero encontrar la derivada parcial de f respecto a y cambia y x se mantiene constante. Entonces esa idea de que las otras variables se mantienen constantes, eso nos va a decir cómo vamos a calcular derivadas de parciales. Entonces lo bonito es que cuando se calcula una derivada parcial, solo una variable cambia, mientras que las otras se mantienen constantes. Entonces esto posiblemente ya lo han escuchado en economía, el famoso ceteris paribus. Entonces esto es lo que uno dice, bueno,
quiero analizar cuánto cambia el valor de una variable, pero solo vamos a cambiar una y el resto de condiciones tienen que mantenerse constantes. Si ya hay más de una condición cambiando al mismo tiempo, entonces ya no puedo analizar ese efecto. Entonces, solo cambio y solo derivo una variable y las otras las considero como constantes. Lo bonito es que se pueden utilizar las mismas reglas de derivación para encontrar derivadas parciales. Entonces aquí hay mucho texto, pero van a ver que ya después vamos a empezar a hacer problemas interesantes. Entonces lo bonito es cuál es el procedimiento para encontrar las derivadas parciales. Ya no vamos a utilizar la definición de límites. Si quiero encontrar df de x, lo único que tengo que decir es, bueno, trato a y como constante. Y solo se deriva respecto a x. Lo mismo nos pasa cuando encuentro la derivada parcial de f respecto a y. Ahora aquí a la x la trato como constante y se deriva todo respecto a y. Entonces ahorita ya vamos a empezar con nuestra primera serie de ejercicios. Estos no son ejercicios tan complicados, pero igual vale la pena que empecemos con ejercicios sencillos. Y tal vez digamos cuando pregunto acá, encuentre las derivadas parciales, si solo digo encuentre las derivadas parciales, significa encontrar las derivadas parciales respecto a todas las variables. Yo creo que ya me llegó un correo. Escuché a llegar un mensaje. A ver, miremos. Si quiere que repita el examen o algo, me dice, porque está con Google lenta y yo creí que fuéramos a usar eso. Pero si quiere que repita el examen o cualquier cosa, me avisa. No, creo ahí. Yo creo que todo está bien, pero para la próxima sí ya vas a tener que mandar todo a tiempo. Ahí te digamos, está bien, este es casi que un corto de práctica. Entonces vamos a ver, ese es nuestro primer ejercicio. Encuentre las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces ahorita vamos a hacer como un repaso de cálculo 1, pero con la complicación de que ahora hay más de una variable. Entonces con más de una variable solo tengo que tener cuidado de qué derivo y qué no derivo. Entonces de primero encuentro estas derivadas parciales. 2x al cuadrado más 3 por y. Yo creo que es más 3 por y por x. Bueno, si no, no tiene tanta... ¿Sí? F de x, y. Es que hay diferentes formas también de escribir la notación derivadas parciales. Entonces eso también lo voy a aclarar. Entonces, digamos, una derivada parcial lo pueden calcular como df de x o f subíndice x. Entonces, aquí sí no se utiliza notación prima porque con la prima no se sabe si estoy derivando respecto a x o respecto a y. Entonces, tienen que poner en un subíndice la variable que quieren derivar. Entonces, digamos, en este primer caso, esta variable depende de x. Entonces la derivo con regla de la potencia, 4 por x a la 1.
Y luego aquí con esta tengo que tener cuidado porque 3 por y lo trato como constante. Entonces solo encuentro la derivada de x. La derivada de x es 1. Entonces aquí nos queda 4 por x más 3 por y. Y esto, digamos, sería todo. Entonces luego calculemos la derivada parcial de f respecto a y o f de y. Aquí lo que van a ver es que como esta variable x no depende de y, al tratarla como una constante, la derivada de una constante es 0. Y luego acá tengo que derivar 3 por y. La derivada de 3 por y es 3. Pero también tengo que multiplicar por x porque el x es una constante que está multiplicando a la y. Entonces pueden ver, lo único que hay que tener cuidado es cómo tratar a la otra variable como una constante. Entonces respecto a x, 4 por x más 3 por y, y respecto a y, 0 más 3 por x. Entonces ese no tiene tanta gracia, pero igual, digamos, sigamos haciendo más problemas. Entonces ahora tengo esta como función que parece la... bueno, dejémosla con más 4, no importa mucho. Entonces, digamos, aquí otra vez tengo que encontrar la derivada de g respecto a x y la derivada de g respecto a y. Voy a empezar a escoger esta notación porque posiblemente esta es la que más les va a gustar, la notación de g subíndice. Entonces, vieron, aquí hay un problema con esta derivada. Primero tengo que derivar la función cúbica. Sí, también hay que derivar el x cuadrado más 1. Entonces la derivada de x cuadrado más 1 es 2 por x. Este 0 no es necesario que lo incluyan, pero yo lo voy a poner para decir que esto no depende de x. Y luego tengo que derivar 5 por x al cuadrado. Y multiplico esta derivada. ¿Sería qué? Cristian, en la parte de arriba, entonces, ¿por qué no se nos volvió 0 cuando lo tratamos como constante en el primer ejercicio? En este, es que aquí derivé respecto a x. Y aquí también derivé respecto a x. Entonces lo que sí hay que recordarse es que si... Ah, es cierto, es porque derivaste, todavía había una x que derivar, pero sí. En este caso, como no hay, ajá. Es una constante 0. Sí, excelente, sí, ahí es 0, sí. Sí, si aquí pongo todo esto por x, entonces la derivada parcial sería todo esto por 1. Entonces luego aquí tengo que encontrar la derivada de 5 por x al cuadrado y multiplicar eso por y al cubo. Entonces aquí tengo 10 por x por y al cubo. Entonces como pueden ver no es un tema nada complicado. Y luego aquí nos va a pasar lo mismo. Aquí no miro ninguna variable y, entonces pongo 0 más. Tengo que bajar este 4. 4 por y a la cuarta más 4 al cubo. Pero todavía tengo que derivarlo de adentro. 4 por y al cubo. Y luego este tercer término depende de y. Entonces lo que voy a tener que hacer es... La derivada de y al cubo es 3 por y al cuadrado. Entonces pongo 5. ¿Sí? Podemos solo dejarle el fx, el gx, el gy, todo eso, sin dejarle el df, dx. Sí, se puede solo poner gx y gy. No es necesario poner esta notación de... Porque estos dos significan lo mismo, derivada parcial de f respecto a x. Buenísimo, gracias. De nada. Aquí lo único que hice es que como esta derivada es 3 por y al cuadrado, multipliqué 5 por 3 por y al cuadrado y me da 15 y al cuadrado. Entonces, vieron, aquí ya terminamos este otro y como van a ver estos ejercicios no son tan complicados. Cristian, solo tengo una pregunta, ¿por qué el primer término se convierte en 0? Porque este no depende de y. Aquí no miro la variable y en ninguna parte de este término. Entonces es constante. Sí, es constante. Ajá. Y la derivada de una constante es 0.
Si aquí hubiera tenido x al cuadrado más y, ahí sí hubiera tenido, ahí sí no me queda 0. Y ese sí hubiera sido un problema más interesante para derivar. Entonces, solo para cambiar un poco las variables, voy a considerar como variables independientes s y t. Entonces este ya está un poco más interesante. Porque aquí incluso ya tenemos un cociente. Entonces miremos cómo encontrar la derivada parcial de h respecto a s. Entonces aquí, ¿qué creerían que tengo que hacer? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? ¿Derivar el numerador, el denominador o ambos? Tal vez solo arriba, porque en la parte de abajo no hay s. Ajá, sí, solo la parte de arriba. Entonces la derivada de s al cuadrado más 10 es 2 por s. Entonces aquí sí les queda algo bastante sencillo. Porque este 1 partido t a la cuarta más 4 es una constante respecto a s. Y no se pondría porque sería 0, o sea, básicamente. No, se hace la derivada de s al cuadrado más 10 dividido esta constante. Entonces también recuérdense que si tienen f dividido una constante, esta derivada es igual a f' dividido k. Entonces la constante solo se multiplica o se divide. Ahora, la derivada parcial respecto a t, así va a estar un poco más interesante. Porque digamos el t está en el denominador. Entonces ahí sí tendríamos que usar una regla del cociente. Entonces, pero lo único es que tenemos que tratar esto como constante. Entonces tal vez para encontrar la derivada parcial de h respecto a t les recomendaría escribir la función de esta forma. S al cuadrado más 10 por t a la cuarta más 4 y lo pongo a la menos 1. Y estas dos funciones son las mismas, pero la ventaja de escribir esta función de esta forma es que aquí ya puedo aplicar la regla de la potencia y me evito la regla del cociente. Y aquí ya sé que, bueno, esto es constante respecto a t. Entonces cuando encuentre dh de t, copio esta constante, bajo esta potencia. Entonces aquí tendría un menos 1, lo voy a poner enfrente del s al cuadrado más 10. Entonces aquí tengo esto menos t a la 4 más 4, la potencia baja en 1, entonces aquí tendría menos 2. Y todavía tengo que multiplicar este resultado por la derivada de t a la cuarta más 4, que en este caso es igual a 4 por t al cubo. Entonces vieron, esta sí está un poco más interesante. Cuando modificarlo así a la menos 1? Cuando no hay ninguna variable t en el numerador. Ok, De nada, si aquí hubiera una variable t en el numerador, ahí sí hay que hacer a pura fuerza la regla del cociente. Entonces aquí me evité la regla del cociente. Pero igual, si quisieran haberlo hecho con la regla del cociente, lo que tendrían que haber hecho es, bueno, primero derivo el numerador respecto a t. La derivada del numerador respecto a t es 0. Por lo de abajo, que ni lo voy a escribir, porque como aquí tengo un 0, entonces ya no lo escribo, menos la derivada del numerador, del denominador, 4 por t al cubo, por el numerador, s al cuadrado más 10, y luego dividido el denominador al cuadrado. Tal vez este no sale tan difícil haciendo la regla del cociente. Entonces, como pueden ver, les queda prácticamente lo mismo. Los términos están un poco desordenados. Y esta es una potencia negativa de menos 2, pero saben que al pasarla al denominador se vuelve una potencia positiva de 2. Entonces, esta es como se vería esta derivada parcial si utilizara la regla del cociente. Entonces,
la pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Lo único es que con la regla del cociente aquí puede que en algún momento alguien haya puesto acá 2 por s por t a la cuarta más 4. En este caso sería incorrecto porque s al cuadrado más 10 es una función constante respecto a t. Entonces ahí solo hay que tener cuidado con eso. Entonces antes de hacer más ejercicios solo voy a hacer unas aclaraciones para notaciones para las derivadas parciales. ¿Sí? Por ejemplo, la definición de esa de s al cuadrado más 10 dividido t a la 4 más 4. Ajá. Y eso con respecto a s, o sea, la t la dejo igual. Sí, la t se deja igual, sí. Solo derivo con lo que es respecto a. Ajá, solo se deriva con lo que es respecto a. Entonces con la parcial respecto a s, solo tengo que encontrar la derivada de s al cuadrado. Bien. Ya lo hago con la del cociente, sería lo mismo. Sí, ajá, y cuando derivo respecto a t, digamos, lo único que tengo que derivar es este cociente de abajo. De nada. Entonces, digamos, tenemos varias notaciones para denotar derivadas parciales. Entonces pueden utilizar esta o pueden utilizar la notación de Eso es subíndice. una D. Sí, es una D, sí, esta Ok. D es como una delta y esto solo se utiliza para distinguir entre derivada parcial y la ordinaria, porque la ordinaria sí solo tiene una D. Entonces esta es una D como colocha. Pero si quieren pueden utilizar estas notaciones de subíndices, eso está bien. Otras notaciones que pueden tener acá es que, digamos, si quieren evaluar la derivada parcial en un punto a, b. Entonces aquí también tienen varias notaciones. De f de x y una recta vertical para decir que uno está evaluando en a, b, o f subíndice x, a, b. Yo creo que hasta podrían tener z de x, a, b. Entonces aquí también tienen varias notaciones, pero yo creo que la más cómoda es esta. Estas son las más comunes. En algún momento me van a ver utilizar esta notación de delta, tal vez porque la función es una fracción y se mira un poco más bonito así el resultado. Y también para que se familiaricen con ambas notaciones. Entonces, así es como se denota una derivada parcial. Una derivada parcial, como pueden ver, las derivadas parciales son también funciones. Entonces, en algún momento uno podría encontrar el dominio de las derivadas parciales, sus curvas de nivel, y si se puede, hasta poder hacer una gráfica de la derivada parcial. Entonces, es un tema bastante flexible el de las derivadas parciales. Pueden derivar respecto a diferentes variables, tener nuevas funciones, y hasta, digamos, como ya tenemos todas las reglas de derivación del curso de cálculo 1, esas reglas de derivación también se pueden usar para encontrar las derivadas parciales. Entonces, digamos, algo lo que pueden hacer es que si están multiplicando una función por una constante, la derivada parcial de k por f de x, y es igual a k por f de x. Entonces esa la pueden hacer sin ningún problema. Suma y diferencia vieron que ya la estábamos haciendo sin ni siquiera percatarnos. Entonces si quiero encontrar la derivada parcial respecto a x o respecto a y de dos funciones, f más g, esto es lo mismo que decir parcial de f respecto a y más parcial de g respecto a y. También tenemos la regla del producto. Entonces con la regla del producto, si quiero encontrar la derivada parcial respecto a x de
f por g. Lo único que hay que recordarse acá es que con la regla del producto primero derivan la primera función respecto a x y la multiplican por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, esta regla la pueden usar sin ningún problema con derivadas parciales. La del cociente vieron que ya la utilicé en el problema anterior. Entonces, si estoy dividiendo dos funciones, esta es la regla arriba abajo, la regla a dividido b. Entonces esto es la derivada de la de arriba, a' por b, menos la derivada de la de abajo, b' por la primera función, dividido b al cuadrado. Entonces esta es la regla ABA. Esta es la mejor forma de recordarse de cómo se hace la regla del cociente, porque aquí el signo negativo sí nos afecta un montón. La última que tendríamos sería la regla de la cadena, que esta sí es la que más cuesta visualizar. Entonces quiero encontrar la derivada parcial respecto a y de f de g de x, y. Entonces aquí lo que tengo que hacer con la regla de la cadena es derivar de primero f respecto a x, y esta derivada parcial tiene que estar evaluando a g, y luego uno encuentra la derivada de g. Entonces uno tiene que multiplicar la derivada parcial de la función externa por la derivada parcial de la función interna. Y aquí solo voy a cambiar esto a y. Entonces aquí tenemos todas estas reglas. Esta regla de la cadena se mira mucho más fácil para problemas inespecíficos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a seguir haciendo estos ejercicios. Estos ya van a estar un poco más complicados. Encuentre las derivadas parciales. Y esto, digamos, está ya en la página 23. F de x, y es igual a... ¿Sí? Y como el libro trae ejercicios, también trae respuestas para comparar. Sí, sí. Y hasta digamos ahorita estoy haciendo varios de los ejercicios del libro. Entonces digamos, este ya está más complicado, porque ¿qué sucede acá? Esta función depende de x y esta también depende de x y y. Y aparte, digamos, ya tenemos la derivada del logaritmo, la derivada de la raíz cuadrada. Entonces este problema va a estar muy interesante. Algo que les puedo recomendar es escribir ya la raíz cuadrada con una potencia de 1/2. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a x. Y todas estas se hacen con regla del producto. Entonces, de primero tengo que derivar esta. Entonces, la derivada de esta es igual a 0.5 por x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada respecto a x de lo adentro. Entonces aquí voy a tener un 2 por x. Y aparte esta potencia baja, disminuye en 1, entonces ahora la nueva potencia es menos 1/2. En algún momento, digamos, pueden de un solo ya realizar esta multiplicación, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, ya que encontré la derivada parcial de la primera función respecto a x, multiplico esta derivada por la segunda función. Y luego continúo con la segunda parte de la regla del producto. Copio la primera función. Por la derivada de esta función. Entonces recuérdense que la derivada del logaritmo
es 1 partido u por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Entonces este es el mapa mental que necesitamos tener para la derivada del logaritmo. Entonces pongo 1 partido todo esto. Yo creo que lo voy a escribir en rojo, sí, mejor. X a la cuarta más y a la cuarta por la derivada respecto a x de lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es igual a 4 por x al cubo. Entonces aquí pueden ver que ya tengo esta primera derivada parcial. Lo que van a ver es que la derivada parcial respecto a y nos va a quedar bastante similar. Porque otra vez tengo que derivar esto 1/2 por 2 por y, entonces me queda y. Y aparte esta potencia es a la menos 1/2, entonces mejor la puedo poner en el denominador como x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2. Entonces en lo único que cambia es que ahora voy a tener aquí una y en vez de una x. El logaritmo por x a la cuarta más y a la cuarta lo seguimos manteniendo en esta primera parte de la derivada parcial de f respecto a y. Entonces luego otra vez vuelvo a copiar la primera función y ahora encuentro la derivada parcial de la segunda función respecto a y. 4 por y al cubo dividido lo que está dentro del logaritmo. Entonces, la pueden escribir de varias maneras, pero prácticamente esta es la idea de este ejercicio, una aplicación de la regla del producto. Solo voy a poner acá, use la regla del producto y la de la cadena. Entonces, no sé si con este ejercicio tienen alguna pregunta. Sí, yo me trasladé en la de f respecto a y. Luego el y partido x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Me anticipé, si lo pusiste como potencia negativa, eso es correcto. Entonces yo lo único que hice es que como ya sabía que aquí iba a tener un x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2, este término lo pasé al denominador con una potencia positiva. Ok, y el 2 se elimina con el 1/2. Ajá, sí, el 2 se elimina con el 1/2, sí. Ok, si lo dejo de la otra forma no pasa nada. No pasa nada, está bien. O sea que lo hubiera podido hacer como lo hicimos con el X. Sí, Con el x. sí. Bueno. Sí. Lo que pasa es que este sí no lo quise hacer como X, porque como pueden ver aquí no me cabe en una sola línea. Entonces si este término lo paso para abajo con potencia positiva, entonces ya me queda toda la derivada parcial en una sola línea. Y también una pregunta, en el logaritmo natural, ¿por qué es que queda 4 arriba? Porque hay que hacer 1 partido x a la cuarta más y a la 4 por la derivada respecto a y de lo que está dentro del logaritmo. Entonces la derivada de y respecto a lo que está dentro del logaritmo es 0 y 4 por y al cubo. O sea que prácticamente no tomar en cuenta el otro. Sí, es que el otro. Sí. Este solo tiene x. Si fuera un x a la cuarta por y, entonces ahí sí tendría 4y al cubo más x a la cuarta. Sí, de nada. Entonces, estos sí los vamos a practicar un poco más porque son problemas más elaborados. Y aquí incluso van a tener un problema que va a ser un poco de trabalenguas. 1 más x más y dividido 1 menos x menos y. Entonces aquí sí hay que usar la regla del cociente. Entonces esa regla A va. Entonces aquí sí, es la mejor forma de recordarse la regla del cociente. Utilicemos esta notación de las deltas. Pueden trabajar con su índice, no importa.
Entonces la derivada del numerador respecto a x solo va a ser 1, porque aquí tengo una x. Te pongo 1 por 1 menos x menos y. Aquí en realidad no hay necesidad de poner este 1, yo solo lo puse para que miren qué pasó con la derivada del numerador. Luego tendría que decir menos la derivada del denominador respecto a x, que en este caso es menos 1, por todo el numerador. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. Entonces aquí digamos ya estamos, entonces solo tengo que ver acá, solo quiero simplificar un poco esta derivada, yo creo que me queda 1 menos x menos y más 1, entonces aquí me quedaría más 1 más x más y. Entonces esto es una sorpresa agradable, que poder ver que esta derivada parcial se simplifica un montón. Entonces lo que van a ver acá, menos x más x se cancela, menos y más y se cancela y los 1 se suman. Entonces en algún momento... ¿Sí? Perdón. ¿Qué pasó? Para los exámenes hay que simplificar, ¿verdad? Les tendría que aclarar que simplifiquen. Ok, gracias. Nada. Posiblemente donde sí a pura fuerza van a tener que simplificar es cuando miremos aplicaciones de derivadas parciales para encontrar puntos críticos. Ahí sí es necesario simplificar la derivada para que puedan encontrar el punto crítico sin ningún problema. Entonces ahora voy a hacer la derivada parcial de esta función respecto a y. Entonces la derivada de la primera del numerador respecto a y es 1. Entonces es 1 por el denominador. Y ahorita como van a ver estas dos derivadas parciales se van a parecer un montón, pero es que prácticamente x y y tienen los mismos signos. Entonces luego pongo menos la derivada parcial del denominador respecto a y es menos 1. Entonces para no tener que lidiar con ese signo negativo aquí ya solo voy a poner más el numerador. 1 más x más y. Dividido el denominador al cuadrado. Y luego voy a volver a sumar 2 menos x más x es 0 y menos y más y es 0. Entonces aquí otra vez nos queda la misma función que para la derivada parcial de g respecto a x. Entonces nos puede pasar. Pero esto es coincidencia. Sí, esto es coincidencia. Esto es coincidencia. Es raro que las derivadas parciales queden iguales. Entonces, digamos, hagamos otro de estos. Yo creo que ya el tercero va a estar un poco más fácil. Como pueden ver, este no es un tema nada complicado. H de S de T. Pero aquí voy a poner E a la S cuadrado por T al cubo. Entonces este lo quise poner porque quiero practicar, digamos, las derivadas de funciones exponenciales. Entonces, digamos, ahorita que tengo que hacer, empiezo con la que es respecto a S. Entonces, H de S, esta derivada parcial es copio la función exponencial. Sí, por 2S, que es la derivada de la... 2S por T al cubo. ¿Por qué va a ser 2S por T al cubo? Porque recuérdense que tengo que derivar toda esta potencia respecto a S. Entonces esta constante T al cubo está acompañando a S al cuadrado. Entonces esta derivada es 2 por S por T al cubo. Entonces eso es lo único que hay que tener ahí cuidado. Para que solo fuera 2S, entonces esta función tendría que ser sí, e a la s al cuadrado. Entonces, si es solo e a la s al cuadrado, ahí sí la derivada es 2 por s por e a la s al cuadrado.
Así que bueno, ahí que Sergio hizo esa pregunta. Entonces, la derivada parcial de h respecto a t es, vuelvo a copiar la función exponencial y luego derivo esta potencia respecto a t. Entonces la derivada de toda esta función respecto a t es 3 por t al cuadrado por s al cuadrado. Entonces así nos quedarían estas derivadas parciales. Entonces ahorita, como van a ver, sí podemos calcular más derivadas parciales para funciones que tienen más de 2 variables. Entonces también se puede hacer lo mismo. Entonces aquí vamos a seguir derivando. Lo único es que aquí solo tenemos que tener un cuidado. Entonces lo que se hace es que se deriva solo respecto a una variable y el resto de variables se dejan constantes. Entonces aquí todavía se vuelve un poco más interesante. Entonces aquí la regla está dada de una manera un poco informal, pero es la mejor forma de lidiar con estos problemas. Derivo solo respecto al resto de variables y todo esto lo mantengo constante. Entonces, digamos, si tienen una función de 3 variables, entonces por ejemplo la función u f de x, y, z, esta tiene 3 derivadas parciales. Entonces sus 3 derivadas parciales son u de x, u de y u de z. Entonces ahorita esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unos ejercicios ya con funciones de 3 variables, o yo creo que incluso por ahí hay uno de 4 variables. Entonces continuemos con ese tercer ejercicio. Lo único es que aquí sí se va a volver un poco más tedioso porque son demasiadas derivadas. Entonces aquí no aclaré mucho, más que todo les estoy diciendo, aunque tengan más variables, se siguen derivando prácticamente como que fueran funciones de 2 variables, pero tomando en cuenta que ahora hay más variables. Entonces vamos a empezar con este. F de x, y, z es igual a una raíz cuarta. Entonces raíz cuarta de x a la cuarta más 8 por x por z más 2 por y al cuadrado. Entonces ahorita, digamos, la primera observación que les voy a mencionar para calcular esta derivada es que escriban esta función raíz como una fracción. Entonces de esta forma les va a ser más fácil derivar la función. Entonces cualquier función raíz se escribe como 1 partido esa raíz. Entonces aquí ya podemos ver, va a haber tengo que derivar el 1/4 y luego tengo que utilizar una regla de la cadena. Entonces ahí va a estar lo más difícil, cómo calcular la derivada de lo de adentro. Entonces de primero, digamos, bajo el 1/4, vuelvo a escribir esta función, x a la cuarta más 8 por x por z más 2 por y al cuadrado a la menos 3/4. Y luego por, y aquí voy a abrir paréntesis, en algún momento puede que hayan 2 términos que dependan de x. Entonces empiezo derivando esta, 4 por x al cubo. 8 por x por z, cuando la derive respecto a x, solo me queda 8 por z. Más 0. No queda solamente 8. No, porque todavía hay que poner la z. Cierto. Sí, es el pequeño detalle.
Entonces, digamos, esta sería la derivada parcial de f respecto a x. En algún momento pueden escribirla mejor como x al cubo más 2 por z para no tener un cuarto. Pero ahorita dejémoslo así. Hay una simplificación, pero no es tan crucial. Entonces, la derivada parcial respecto a y van a ver que este término es el mismo. Tengo que bajar otra vez en el 1/4. Tengo que volver a escribir estos términos. Y ahorita es donde calculo la derivada parcial respecto a y. Yo creo que aquí no vamos a necesitar el paréntesis, porque tengo 0 más 0 y la derivada parcial de el último término respecto a y es 4 por y. Entonces aquí nos salvamos. Esta sí, estos dos 4 se pueden cancelar sin ningún problema. Sin ningún problema. Y estos corchetes son innecesarios, pero dejémoslo así. Aquí solo pueden ver que lo interesante de este problema es cómo las derivadas parciales tienen este mismo término, pero ya lo que viene después, ahí sí ya cambia un poco. Entonces vuelvo a copiar ese 1/4. La nueva potencia es menos 3/4 y ahora yo creo que sí no voy a poner el corchete porque derivada parcial respecto a z, 0. 8 por x y 0. Ahora en si no ponen aquí el corchete, ahí sí ya tienen un problema incorrecto porque estarían diciendo esta función más la función 8 por z. Entonces ahí sí hay que poner paréntesis. Entonces, digamos, ¿cómo ven No está tan complicado. Y a la x por y más 2 por z a la 1/2. Entonces, hagamos este tampoco no es tan difícil. G de x, G de y y G de z. Entonces, para el primero les tengo buenas noticias. Esto es una constante respecto a x, entonces solo tengo que derivar e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Entonces se fue fácil. Ahora tengo que derivar esta respecto a y. Entonces aquí sí tengo que tener un poco de cuidado porque tengo esta constante y luego tengo que derivar esta función raíz cuadrada. Entonces tengo e a la x y la derivada de esta función es 1/2 por y más 2 por z a la menos 1/2 y luego lo que hago es que derivo lo de adentro respecto a y. Aquí la derivada solo sería 1. Bueno, este 1 está, yo creo que incluso ni lo voy a poner, se mira feo así. Ahí está mejor. Entonces esta tampoco cambia mucho. La parcial de g respecto a z, esta es una constante. Vuelvo a derivar esta función raíz, 1/2 por y más 2 por z a la menos 1/2. Y aquí sí, digamos, tengo que una derivada diferente de 1, porque la derivada de 2 por z es igual a 2. Entonces ahí sí tengo que tener cuidado. Aunque curiosamente nos volvió a quedar la misma derivada parcial que la de g respecto a x. Pero es solo por ese 2. Ah, no queda igual porque esta es potencia de menos 1/2 y esta es potencia de 1/2. Pero son bastante similares. Entonces... Cristian, tengo una pregunta. ¿Por qué en el gx no se bajó el 1/2? Ah, porque aquí no está x. Ok. Entonces, como ahí no está x, entonces eso se trata como una constante. Y vamos a hacer, yo creo que tenemos tiempo para... Voy a bajar un poquito para la z.
Ah, la Z. Ahí, gracias. Ahí está. GZ. Entonces, ahorita vamos a hacer solo 2 problemas más. Entonces, aquí hay un H que es bastante largo. Yo creo que ese sí no vamos a calcular todas las parciales. Este sí se vuelve un relajo. Y ese lo puse ahí para que puedan ver que hasta en algún momento puedo encontrar derivadas parciales respecto a 4 variables. W por x al cuadrado por y al cubo por z a la cuarta por logaritmo de x más w por x por y por z. Entonces este sí está horrible. Porque aquí, como pueden ver, hay una regla del producto. Un polinomio por esta función logaritmo. Entonces este sí va a estar largo. Entonces tengo h, w. Derivo respecto a w. Esto es constante. Esto sí no. Entonces de primero derivo esto. Entonces aquí la derivada de w es 1. X al cuadrado por y al cubo por z a la cuarta. Pero como estoy utilizando la regla del producto, tengo que escribir este logaritmo. Logaritmo de x más w por x por y por z. Y luego más, vuelvo a copiar la primera función. W, x al cuadrado por y al cubo por z a la cuarta. Y luego lo que hago es que derivo este logaritmo respecto a w. Entonces lo que van a ver es que este es el único término que depende respecto a w. Entonces la derivada de esto es 0 más 1 por x por y por z. Pero recuérdense que la derivada de un logaritmo es 1 partido lo que está adentro del logaritmo. Entonces este está sumamente interesante. Entonces no sé si solo quieren ver cómo quedaría la derivada parcial de h respecto a x. Yo sí. Miremos esa y las demás son bastante iguales. Entonces digamos h respecto a x, tengo que derivar de primero este x al cuadrado y estas solo son constantes, entonces solo escribo las constantes. 2 por w por x por y al cubo por z a la cuarta y vuelvo a copiar la segunda función. Más, bueno, ahora tengo que copiar la primera función. W, x al cuadrado por y al cubo por z a la cuarta. Y luego lo que tengo que hacer es 1 partido esto. Por la derivada de lo de adentro respecto a x. Ajá. Solo sería 1. Sí, 1 más. W más y más z. Ajá, más w. Así. Y yo creo que aquí de suerte, si factorizan una x, estos dos términos se cancelan, pero dejémoslo así. No es necesario que hagamos todos los detalles. Entonces, pueden ver que de manera similar, digamos, serían h de y y h de z. Entonces yo creo que si mal no estoy, por ya nos pasamos de la clase, ya solo nos quedó un problema pendiente. No sé si tienen alguna pregunta con estos 3 minutos que quedan. No, Cristian. Sí, entonces este es el único que quedó pendiente, pero este es fácil. Pueden hacer una regla del producto o pueden multiplicar cada uno de estos términos por r por s por t y así se evitan la regla del producto.
Pero lo que vamos a hacer que es mejor es que el jueves ahí sí ya van a tener un laboratorio de derivadas parciales. Entonces ahí van a poder practicar más. Pero Cristian, ahorita que ya tengo mi libro, ya lo compré, ¿qué ejercicios recomienda? ¿O dónde empiezo? Empezaría desde el principio y empezaría a comparar el libro con las notas y ver cuáles ejercicios están pendientes. Pero gracias. Si en todo caso te hacen falta ejercicios, entonces ahí les subo una hoja con ejercicios para que puedan practicar. Solo estoy esperando que nos acerquemos más al parcial para que ya tengan una hoja más interesante.